Del Evangelio según San Lucas. Sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtieran. Creyendo que estaría en la caravana, y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando, llenos de angustia». Él les dijo: «¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Una vez más con ustedes para desearles feliz y santa Navidad y para continuar nuestras reflexiones en torno a la palabra de Dios. En esta oportunidad para la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. El paradigma de familia para el creyente, es decir, el hogar de Nazaret, constituye la clave desde la cual adentrarse en los textos. Los versículos tomados del capítulo 3, 2 a 6 y luego 12 a 14 del libro del Eclesiástico que escuchamos en la primera lectura esbozan lo que bien podemos llamar la ética cristiana sobre la honra, el respeto y el reconocimiento de los hijos y de las hijas para con sus padres. Todas las frases del texto son ejemplares, son sentencias de sabiduría acerca de los valores fundamentales para el bienestar moral, espiritual y material de una auténtica familia. Por ejemplo, al inicio del texto se fundamenta en Dios mismo la autoridad del papá y de la mamá, cuando en el versículo 2 se dice: «Porque el Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos». Después, incluso se afirma que la honra debida a los padres sirve para expiar los propios pecados, como leemos en los versículos 3 y 4. Se promete además la recompensa en los propios hijos, se garantiza que las propias oraciones serán escuchadas, tal como reza en los versículos 5 y 6, y se declara una promesa de longevidad y bendición para los hijos que honran a sus padres, tal como se expresa en estos términos el versículo 6. Quien respeta a su padre tendrá larga vida. Quien obedece al Señor conforta a su madre. No son pocas las veces en las cuales, de hecho, la Biblia insiste acerca de la grandeza moral y espiritual de la esposa, del esposo y de los hijos. Así, por ejemplo, en Proverbios 18:22 podemos leer: «Quien encuentra una esposa ha encontrado un tesoro y alcanza el favor del Señor». O también el conocido texto de Éxodo 22, donde leemos: «Honra a tu padre y a tu madre, y el Señor tu Dios te concederá largos años sobre la tierra». De hecho, en la segunda parte del texto que leemos en la primera lectura, es decir, en los versículos 12 a 14, se insiste sobremanera en el respeto y en la gratuidad para con los padres ya ancianos y necesitados de ayuda especial de parte de sus hijos.
Estos versículos constituyen lo que podemos llamar un vademecum ético, un itinerario de acción acerca de lo que es preciso realizar en favor de nuestros padres ancianos cuando así la vida lo requiere. Por su parte, el texto paulino de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 a 21, que escuchamos en la segunda lectura, luego de insistir sobre las virtudes propias de la vida cristiana en los versículos 12 y 13, que tienen como centro la caridad, tal como explica el versículo 14, de recordar que la paz es un don de Cristo, de poner la riqueza de la palabra en el centro de la vida de fe y de invitar a hacer de la existencia una liturgia constante, tal como se lee en los versículos 15 a 17, pasa entonces a presentar en los versículos 18 a 21 su código de vida doméstica para las esposas, los maridos, los hijos y los padres. Por su parte, en el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52, que escuchamos en esta fiesta, encontramos el hogar de Nazaret en un momento específico de su historia, su visita al templo durante la peregrinación anual a Jerusalén. Más allá de todas las interpretaciones, incluso psicológicas, que la investigación reciente y la modernidad puedan plantear, lo que está en el centro de nuestro texto es, sin duda alguna, la segunda escena, correspondiente a los versículos 46 a 52. La primera la encontramos en los versículos 41 a 45. Ahora bien, en la segunda escena, los padres, al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, como se constata en el versículo 46. Hecho simbólico que servirá como pilar al comentario-respuesta de Jesús que leemos en el versículo 49. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que debo estar en la casa de mi Padre? Jesús tenía alrededor de 12 años, justo la edad en que los hebreos celebran, aún hoy, el llamado Bar Mitzvah, lo que significa hijo del precepto, hijo del mandamiento. Es decir, se trata de la celebración a través de la cual se da entrada en la plenitud de la responsabilidad frente a la Torá, a la ley y a todos los compromisos propios de la religión judía. Vemos entonces a Jesús que, llegado a la madurez pública, revela su identidad de maestro y de hijo de Dios, distanciándose del marco limitado y cotidiano en el que se le conocía. Mediante el simbolismo, Jesús está afirmando delante de José, su padre aquí en la tierra, que tiene a Dios por Padre y vindicando para él relaciones familiares que son superiores a las de la familia humana. El comentario del redactor del Evangelio de Lucas en el versículo 50 deja entrever sin duda la incapacidad de comprender este misterio por parte de sus padres. Aún así, el texto revela que el verdadero creyente, igual a María, quien conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón, está llamado a acoger este misterio en la fe y en la esperanza. Ahora bien, porque todavía no ha llegado mi hora, Jesús regresó con ellos al hogar de Nazaret y allí crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, como escuchamos en el versículo 52. De la misma manera, de camino en la escuela del discipulado de Jesús, hemos de madurar hasta encontrar a Jesús el tercer día, es decir, el día de la resurrección, el día de la ascensión y de nuestra subida a la casa del Padre Celestial, meta final de nuestro itinerario de fe. Actualizando la palabra, sabemos muy bien
que todos nos alegramos al sentir el calor de la propia familia. Sin embargo, hoy se ataca abiertamente el modelo auténtico de familia querido por Dios, aquel formado mediante la unión libre y responsable de un hombre y una mujer. ¿Qué puedo decir, por ejemplo, sobre la educación de los niños y de los jóvenes como deber insustituible del papá y de la mamá? Acepto sin reservas los pseudomodelos de educación y de familia que esta era de las dictaduras ideológicas quiere imponer. ¿Están creciendo en sabiduría espiritual las nuevas generaciones? Como discípulos y discípulas, hemos de estar siempre en camino de crecimiento en sabiduría espiritual, en estatura delante de Dios y en gracia santificante. Toda verdadera familia católica ha de ser una escuela en estas virtudes. Saber leer el buen ejemplo de hogares católicos aún existentes en nuestros días nos revelará una pedagogía necesaria y revitalizadora ante los innumerables desafíos que hoy se presentan para las familias. Nos inspiren en esta respuesta las palabras de San Juan Pablo II en 1994 en su carta a las familias con ocasión del Año Internacional de la Familia declarado por la ONU. He aquí sus palabras. Entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante. Es un camino común, aunque particular, único e irrepetible, como irrepetible es todo ser humano. Un camino del cual no puede alejarse el ser humano. En efecto, él viene al mundo en el seno de una familia, por lo cual puede decirse que debe a ella el hecho mismo de existir como persona. Cuando falta la familia, se crea en la persona que viene al mundo una carencia preocupante y dolorosa que pesará posteriormente durante toda la vida. La Iglesia, con afectuosa solicitud, está junto a quienes viven semejantes situaciones porque conoce bien el papel fundamental que la familia está llamada a desempeñar. Sabe además que normalmente el hombre y la mujer salen de la familia para realizar a su vez la propia vocación de vida en un nuevo núcleo familiar.